Ser minero. Es hora de que, como cada semana, nos encontremos con nuestro colaborador Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que tiene su sede en Sabero. Vamos a saludarle en primer lugar. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hoy vamos a tener un invitado, aunque casi le podemos considerar colaborador en plantilla también, ¿no? Hay que ponerle en plantilla ya, sí. Ya va siendo hora. Claro, la verdad, de becario y hay que darle ya un puesto. Se lo está ganando a pulso, desde luego. Bueno, sabe muchísimo sobre cultura minera y es un placer que se asome por aquí periódicamente. Así que, Fernando Cuevas, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy bien, aquí en Palencia estamos, un poco en la provincia vecina. Muy bien, también zona minera, Barruelo de Santullán, ¿te encuentras? Sí, he subido al museo para hablar desde aquí más tranquilo. Porque los lunes cerramos los museos, como los peluqueros. Y nosotros os hacemos trabajar. Eso es. Bueno, eso sí que es dedicación plena, ¿eh? Roberto, hoy vamos a hablar de una cuestión que abordasteis hace unos días en el museo. Pues sí, hoy nos vamos a dar un paseo por un hospital minero, ¿no? Para ver a estos mineros que están ingresados y saber qué tienen, ¿no? Qué afecciones tienen, porque decimos que la minería tiene muchos aspectos. Llevamos ya con 102 programas de ser minero y todavía no hemos hablado de uno tan importante como enfermedades mineras, ¿no? Como dice nuestro invitado Fernando, los males de la mina. Entonces Hoy queríamos, pues como te digo, dar ese paseo un poco imaginario, ¿no? Por un hospital igual de los años 60 o 70, un hospital minero, e ir viendo las diferentes, enfermedades que padecen o que padecían y siguen padeciendo los mineros, porque sí que hablamos de que la minería es un trabajo muy peligroso. Siempre hemos hablado de derrabes, de explosiones de grisú, de avenidas de agua, pero hay otros males o peligros que son mucho más silenciosos, como son las enfermedades mineras, y nos apetecía tocar hoy este tema y, como dices tú, pues llamando a un buen amigo y sobre todo a una persona que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con minería, y que hace poco estuvo en el museo hablándonos de enfermedades mineras, eso sí, desde un punto de vista histórico, social, ¿no? No vamos a entrar a un tema médico porque sería un poco más farragoso para estos minutillos que tenemos. Uh-huh. Bueno, en resumidas cuentas, enfermedades profesionales, ¿no? de la minería. ¿Por dónde empezamos, Fernando? Bueno, pues lo que entendemos todos lo que es una enfermedad minera. Claro, que es lo que dices tú, ya ahora está más de moda la enfermedad laboral, porque se ha extendido a todo el mundo. Pues las que sufren los mineros a consecuencia de su trabajo. Aunque desde el siglo XX, como hemos empezado a conseguir algún tipo de compensación por tener esas enfermedades, ya nos los han empezado a definir de formas más exactas para que sepamos quiénes somos los que tenemos derecho a ellas o los que no tienen. Ya hablan de presencia en el medio ambiente laboral de factores o agentes físicos y químicos o biológicos, y hacen unas listas que son, al final tú puedes tener una enfermedad que crees que has cogido en el trabajo, pero como no esté en esas listas ni esté causada por ese agente, no vas a cobrar por ello. Uh-huh. Bueno, porque es un derecho reconocido hace, iba a decir no tanto tiempo, sí son años, pero desde una perspectiva de lo que viene siendo la explotación de las minas, no tanto, ¿no? Antes, la gente se moría y se moría, ¿no? Tampoco se le buscaba una relación en particular, no se buscaban compensaciones, todo eso no existía. No, hombre, cuando hablamos de las enfermedades mineras, cuando di la charla, pues hice un repaso por toda la historia. En el mundo antiguo, con una economía esclavista, los que trabajaban en la mina eran los esclavos. Poco les importaba qué enfermedades tenían y qué morían. Y en la Edad Media, pues el trabajo era un castigo impuesto por Dios. Entonces tampoco había mucha importancia. No se preocupaban por ver cuáles eran las enfermedades, no solamente de los mineros, sino de otras profesiones, porque hasta que no llegó el Renacimiento, la Reforma, otra forma de pensar, el artesano, el burgués, ya se valora el trabajo, por medio del trabajo puedes aumentar, escalar socialmente, y empiezan los primeros tratados de
de historia de la medicina desde un punto de vista del trabajo laboral. Y como no, siempre todos esos tratados, el primer capítulo, el capítulo más importante, el que mejor los define, son las mineras, porque las mineras, las enfermedades de la mina son las más evidentes, que son por el trabajo, son las más llamativas y son las que han ido abriendo camino a muchas de las que conocemos ahora. Pues fíjate, ¿qué factores pueden desencadenar una enfermedad profesional en la mina? Yo estoy pensando sobre todo en lo que es la respiración, ¿no? La inhalación de determinadas sustancias, pero no solamente, ¿no? No, hay otras vías. En esas listas que están reguladas por las que sabemos cuáles son las enfermedades laborales, la verdad es que la minería tiene casi todos los factores de riesgo. Sobre todo cuando hablamos las que son por agentes físicos. Hay mucha manipulación de manual de cargas, hay posturas forzadas, hay aplicación de fuerzas excesivas, hay movimientos repetitivos, tenemos todo en la mina. Y hay muchos sonidos, las más llamativas que hay en este sentido son la hipocausia, que es esa incapacidad total o parcial para escuchar los sonidos. Hablaba con un amigo mío que la padece hace poco y decían que cuando hablaba con alguien sí lo oía bien, pero cuando ya tenía oído de fondo o estaban hablando varios a la vez, no, porque eso consiste en que hay unas células pilosas, unos terminales nerviosos que transmiten el sonido a través del oído y esas se lesionan de tanto estar en el sonido. Entonces la hipocausia es muy llamativa y todas las afecciones osteomusculares que decimos, pues todas las que tenemos por las posturas sostenibles, todos sabemos los síntomas en las muñecas, en los músculos, los tendones, las articulaciones o las bursitis, esa bolsa que tenemos en las rodillas y por ahí, como están arrodillados tanto tiempo, pues eso, y tendinitis de tener siempre los mismos, el tendón siempre forzado y siempre haciendo el mismo ejercicio, pues al final acaban teniéndoles muy tocados. Claro, la verdad es que pasaba por alto ese grupo, ¿no? de cuestiones ya de índole física por la penosidad del trabajo y me iba a lo mejor a otras cuestiones que pueden ser más llamativas, pero que lo más evidente puede ser desde luego eso que estás contando, ¿no? Yo me iba, por ejemplo, a la silicosis, ¿no? De la que tanto hablamos y que surge como consecuencia de... La dejábamos para el final porque es la que conocemos todos. Y lo has llamado silicosis, que es el gran problema que hemos tenido todas las generaciones, porque siempre se ha llamado silicosis, se ha llamado el seguro de la silicosis, y un minero cuando decía que tenía silicosis. Pero luego se ha descubierto que al final es una neumoconiosis. Porque hay varios tipos, depende de la sustancia que tú respires, así tienes una enfermedad distinta. Y las que sufren los mineros del carbón es una neumoconiosis de los mineros del carbón, también se llama antracosilicosis, porque es mixta. O sea, también existe la silicosis, que son para los que respiran polvo de sílice, en otras minas, en las de plomo, en otras muchas, pero las del carbón es mezcla de polvo de sílice y polvo de carbón. Dan unos nódulos más negros y es un poco distinta. Pero bueno, como casi todas las neumoconiosis, la silicosis, la siderosis por el polvo de hierro, la asbestosis, también muy de moda ahora, depende mucho del tiempo que estés expuesto al polvo, del polvo que haya. Pero es muy curioso que hay dos cosas en el carbón que también dependen de cómo coja el minero la silicosis, es la genética. Hay unos que lo aguantan muy bien y otros que no lo aguantan tan bien. Y otra cosa que yo me he enterado hace poco, no es lo mismo un tipo de carbón que otro tipo de carbón. La antracita es más fácil que cojas antracosilicosis, vamos a decirlo ya bien, aunque hasta a mí me sigue saliendo decir la palabra de silicosis. ¿Qué cosas? O sea que diciéndolo. Hay un carbón más nocivo, ¿no?, para la salud y otro que puede serlo un poquito menos. Yo le voy a dar la oportunidad también a Roberto de que le lance alguna pregunta a Fernando, si quieres. Sí, Fernando, bueno, la silicosis, lo que tenemos que explicar más que nada es que, bueno, que ese polvo, ¿no?, se queda en los alvéolos pulmonares, ¿no?, y bueno, explícanos un poco, ¿no? Se forma ahí una
Bueno, cuando respiras hay polvos de varios tamaños. Hay uno que es tan fino que le puedes sacar, hay otro que es tan gordo que no entra, pero hay uno que sí se queda pegado en los pulmones. Y claro, el polvo que estamos respirando no es natural. El cuerpo tiene que reaccionar contra él. Manda una serie de enzimas, una serie de productos para ver si consigue erradicarlo. Pero lo que se produce es otro proceso por el que le va envolviendo y al final puede llegar a producir una fibrosis muscular. Así son más o menos como se producen casi todas las neumoconiosis. Es bastante más complicado de lo que yo lo explico, pero para que nos hagamos una idea yo creo que es suficiente. Y las consecuencias, lo que todos hemos visto en las cuencas, ¿verdad? Pues señores bastante jóvenes, con graves problemas de respiración, bueno. Sí, bueno, además otra cosa que sabemos los que hemos convivido, que tenemos padres mineros o familiares, que tiene un tiempo de latencia. Puede uno jubilarse sin silicosis y luego tenerlo. O sea, es por eso a veces lo llaman también enfermedades silenciosas. Y luego están lo de las categorías, ¿no? Los grados de silicosis, todo un mundo y la seguridad social. Tenemos un régimen de seguridad social especial solo para la minería del carbón por todas estas especiales peligrosidades que tenemos dentro de la mina. Uh-huh. Bueno, pues parecen motivos más que suficientes para que se considere, ¿no?, un trabajo penoso que luego, a su vez, ¿no?, lo digo por aquellas personas a lo mejor que puedan criticarlo, que no les termine de entender, ¿no?, esto de los coeficientes para la jubilación. Bueno, parece claro que no es un trabajo cualquiera, este de ganarse la vida a unos cuantos metros de profundidad y con estos elementos. Fernando, lo tenemos que dejar por hoy, pero te mandamos un fortísimo abrazo y bueno, pues te diré que hasta pronto, que seguro que te vuelves a asomar por aquí. Pues será fácil que me llaméis para algún otro tema. Te liaremos. Y para porque nos quedan algunos temas todavía interesantes de enfermedades mineras, pero bueno, para otro día. Sí, hemos dejado de hablar de las históricas, las más antiguas, la anquilostomasis y el nistagmo. Para otro día lo dejamos. Venga, pues así tenemos excusa para volver a juntarnos aquí otro lunes en Ser Minero. Gracias, Fernando. Gracias, Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Hasta el lunes. De Sabero. Hasta el lunes.